Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Maestro José Briceño, de nuevo con ustedes. Hemos dado dos clases, dos intervenciones de la mayordomía integral. Ha ido muy lejos, apenas hemos dado dos. Y hay muchos comentarios, la gente escribiendo, gente que me lo han dicho, maestro, le damos gracias al Señor porque el mensaje que Dios puso en sus labios no es un mensaje de ofertas. No es un mensaje que te lleva a la gente al sensacionalismo, al emocionalismo, al teatro, al show, al espectáculo, al amarillismo. Y para usted de contar, es una verdad verdadera, es una verdad absoluta, como usted lo dice, y como jocosamente usted lo dice, es una verdad matademonios. Esto es, punto. Estamos presentando principios de reino, que a los discípulos le funcionó, a Jesús por ende en lo absoluto le funcionó, y que quedaron plasmados en el texto sagrado para que nosotros caminemos en esos principios, porque el deseo de Dios, el más grande deseo de Dios es que de emanar su paternidad a nosotros como sus hijos. Dios quiere disfrutar la relación que tiene con nosotros. Relación, está hablando del parentesco. Él es mi padre, yo soy su hijo. Relación no tiene nada que ver con comunión, no tiene nada que ver con comunicación. La comunicación es la expresión oral, sea que ore o cante, o adore o alabe. Esa es mi comunicación. Mi comunión tiene que ver con el mutuo acuerdo, el compañerismo, la sociedad, la intimidad, la comunión. Eso es comunión, ¿ok? Y la relación es el parentesco, mi parentesco. ¿Qué soy yo para Dios? Su hijo. ¿Quién es Él para mí? Mi Padre. Por causa, oído esta verdad para que comencemos, por causa del pecado, de que vivas una vida en pecado, y más cuando lo haces con premeditación y alevosía, porque haces planes y proyectos para pecar. El pecado puede cercenar tu comunión, tu vida de intimidad y tu comunión la cercena. Rompe tu comunión, rompe tu comunicación o parte de tu comunicación. En el 99% de tu comunicación la quebranta, la rompe, la parte. ¿Por qué? ¿Por qué digo 99%? Porque hay un solo tipo de oración que Dios te va a escuchar cuando tú pecas delante de Él, o cuando tú le fallas, o cuando tú no lo honras, lo deshonras. Hay una sola oración que Él escucha, que es la oración de confesión para consagración. O sea, lo primero que Dios espera de ti es que todos los días tú reconozcas que fallaste, y aunque no te acuerdes en qué, pero Señor, vengo a ti porque te fallé. Te pido perdón. Esa es la primera oración que tú debes hacer. No le digas a Dios, vengo a ti porque soy un pecador. No, nosotros no somos pecadores, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros pecamos, que es diferente. Pecador es una cosa, pecadores son los que no han nacido de nuevo, los que no tienen justicia, los que no tienen vida. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la identidad que nos da a nosotros el texto sagrado. Esa es la posición que Dios nos dio de justos. Entonces llegas a la presencia de Dios y le dices, Señor,
perdóname porque he pecado en contra de ti. Después que tú pidas perdón, entonces cuando pueden venir las demás oraciones, la oración de acción y gracia, la oración de adoración, la oración de demandas, de lo que nosotros llamamos de petición, y para usted de contar. Pero el pecado no rompe tu relación. Estés en el pecado más sucio, más horrendo, más degradante de este mundo, tú sigues siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia y la vida que Dios puso en ti, por causa de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión y propiciación, eso te lleva a un estado de regeneración, y al ser regenerado pasaste a ser hijo de Dios. Pues eso es producto de la justicia y la vida. Y la justicia y la vida que Dios puso en ti, eso usted no la va a perder. Eso no se pierde. Eso está allí. Eso es otro tema. Eso es harina de otro costal, o esos son otros 20 chavos, como dicen los puertorriqueños. Eso lo tratamos después. Tercera clase. Esta es nuestra tercera clase o intervención acerca de lo que es la mayordomía integral. No se le olvide esta verdad del reino. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. No se le olvide esta verdad. Tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. No se le olvide esta otra verdad. No viva de falacia, de mentiras, de engaños. Salga de ese terreno. No camines en la fe fingida. Sal de ese terreno. Porque las circunstancias, la vida, las tinieblas, la verdad, algún día te vas a conseguir con todo eso y vas a tropezar y te vas a dar cuenta que siempre estuviste caminando en la falacia, en la mentira, en el engaño. Estás caminando en un piso de vidrio con zapato de plomo, y algún día vas a dar un paso mal dado y el vidrio se va a partir y tú no sabes dónde vas a caer. No trates de vivir, de que la gente vea en ti un estilo de vida que en verdad tú así no lo eres. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Es reputación, es lo que nosotros queremos que la gente vea y piense de nosotros. Eso es reputación, pero carácter es lo que verdaderamente somos. Vamos a caminar en las verdades del reino eterno. ¿Ok? Que conforme tú seas en la iglesia, en la congregación, estamos hablando de la congregación, los congregados, que cuando, así como tú eres en la iglesia, eres en tu casa, eres en el trabajo, eres en el mercado, eres donde tú estés, de ti emana la gloria de Dios, de ti emana el pensamiento de Dios. Con un pie tú dices caminando, cuando estés caminando, con un pie dice gloria a Dios y con el otro dice aleluya. Hasta caminando tú glorificas al Señor. Eres una universidad andante. La gente que te ve como un modelo. Ve a Dios en ti, ve a Jesús en ti, ve al Espíritu Santo de Dios en ti. Y eso lo entendió Pablo. Por eso Pablo pudo decir con toda propiedad: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a empezar con ¿qué es lo que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, debemos empezar a administrar, a ser mayordomos? Oído. Esto que le voy a presentar, estos principios del reino, áreas en las que nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos, a tener dominio propio de todo esto que viene, a ser buenos administradores en lo que le voy a presentar. Esto le ha dado resultado aún en gentes que no son hijos de Dios, que no tienen ninguna relación con Dios, que no tienen comunión con Dios,
que no tienen comunicación con Dios, pero son gentes de moral, de alta alcurnia, de ética, de principios leales, gentes que tienen cuidado de sus pasos. Y estos principios, aunque no son hijos de Dios, les ha resultado. Algunos han hecho de esto que les voy a decir ahora códigos de éticas para sus vidas y les ha resultado. ¿Cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? Preste atención. Porque yo estoy claro que con todo y que tú vivas esto y no hayas aceptado el plan de salvación, esto no te va a salvar. Te lo vuelvo a repetir. Con todo y que tú vivas estos principios que te voy a presentar y seas un excelente mayordomo y administrador en estos principios, en esta área que te voy a presentar, eso pues te permite tener una vida de ética, de moral, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de un ejemplo, ser una persona ejemplar en el mundo. Buen amigo, buen hijo, buen esposo, buen padre, buen empresario, buen empleado, pero no te va a salvar. Porque la única forma que tú seas salvo es que tú aceptes el plan de salvación y entiendas que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Ahora, ¿qué quiere decir el maestro briseño? Que tenemos gentes que no son salvas, pero están caminando en nuestros principios. Aunque eso no lo salven, caminan en estos principios y para la vida, para esta vida les sirve. El grave problema es, oído, el más grave de los problemas y la ironía y yo no sé cómo llamarlo y póngale todos los sinónimos. Señores, que la ironía más grande es tener gentes que tienen justicia, que tienen vida, que son hijos de Dios, que son regenerados, son hijos de Dios y no caminan en estos principios. Está bien, son salvos, pero en estos principios no caminan. Son gentes pésimas, de mal testimonio, no muestran la vida de Dios en ellos, el pensamiento de Dios no está en ellos. Son mal hablados, altaneros, orgullosos, groseros, prepotentes, autosuficientes, soberbios, llenos de raíces de amargura. Oye, son hijos de Dios, caminando en terrenos de inmoralidad sexual y para usted de contar. Y son hijos de Dios. Bueno, el maestro briseño Dios lo sentó y le dijo, tienes que cambiar tu forma de vivir. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Tu forma de pensar no es la mía, por ende tu forma de vivir no es la mía. Estás en la iglesia, cantas, adoras, dices tú, porque para ti lo que estás haciendo es adoración, para mí no cuenta. Diezma y ofrenda, estás entregando un dinero, pero que tu dinero para mí no tiene valor, porque no es el dinero lo que tú me das, es el motivo, el cómo tú lo das. Y tú crees que el que esté dentro de una iglesia, eso te hace cristiano. Y resulta que cristiano es lo que sigue en la doctrina de mi Hijo Jesucristo. Eres hijo, sí. Tienes justicia, sí. Tienes vida, sí. Pero el tiempo se está yendo, se te está escapando de las manos y lo que yo he querido hacer contigo no lo he podido hacer. Entonces me dijo, siéntate y vamos a hablar. Ahora, cuando digo vamos a hablar, esto no es un chasquido de dedos. Dios tiene 47 años hablando con el maestro briseño. Porque acepté el plan de salvación el 18 de mayo de 1976. 47 años tiene el Señor tratando conmigo. Aquí estoy. Estoy sentado. Estoy enseñando lo que está escrito como producto de lo que he vivido. ¿Así? Esto no fue que fui a Google, fue y copié y pegué. No.
Esto es vivencia. Esta es la vida del maestro briseño. Este es el desierto por donde Dios ha pasado al maestro briseño. Estos son los tratos de Dios con el maestro briseño. Estos son los tropiezos que me he dado con piedras donde he perdido las uñas. Acepte el término como para que usted entienda el tropezón que me di, donde perdí las uñas de los dedos de los tropezones que me di, y no de uno, de todos, las varias veces que tropecé. En mi terquedad, en mi obstinación, violando y quebrantando principios del reino y principios universales. Y Dios esperando, con paciencia, su amor, incondicional su amor. Me fue llevando el Dios Padre, Dios Hijo, mi hermano, intercediendo por mí a la diestra del Padre, y Dios Espíritu Santo en mí, haciendo el trabajo. ¿Ha terminado? No, no ha terminado. Me muero y no termina. Pero ya estoy de este lado. He superado etapas donde estoy seguro que no voy a volver a caer. He pasado por valles donde ya no voy a volver a pasar. He salido de arenas movedizas donde no voy a volver a caer. ¿Así? Y por eso tengo una vasta experiencia como para escribir y enseñar estas verdades de reino que te estoy presentando. Preste atención. Lo primero que un ser debe administrar, que usted y yo debemos administrar, porque esto no es una cima donde lo logramos, llegamos, nos sentamos en la cima y alabado sea el Señor, yo no tengo más nada que hacer. No, esto es día a día. Esto que te voy a presentar son principios que el cual tienes que activarla toda la vida hasta que te mueras. Tienes que ser un buen administrador en estas áreas toda la vida, porque el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Oído. Lo primero que un ser debe administrar para ser un buen mayordomo es su propia vida, que indica su ser, su existir. Es mi vida, es mi ser, es mi existir. Cuando usted va a Génesis, allí comenzó el problema. Génesis. El capítulo 2, verso 15 al 17, aparece este principio. Desde un principio, valga la redundancia, Dios le presentó este principio al hombre. Le enseñó y le dijo que tienes que aprender a ser administrador de ti mismo, mayordomo de ti mismo. Después que Dios le confió al hombre la administración del huerto y las propiedades que habían en él, le dijo encarecidamente que guardara su vida. Guarda tu vida. De esto dependía la administración del Edén. Señores, Dios trabaja por pasos y etapas. No se le olvide esta verdad. Dios trabaja por pasos y etapas. Óigame. Él primero creó al hombre. Luego lo formó y después le delegó responsabilidades. Dios creó, formó y delegó. En el relato de la creación, Dios creó al hombre, lo formó y después le delegó responsabilidades sobre el huerto. Que el hombre no se mantuvo en los principios del reino, eso es otra cosa, eso es otro punto a tratar. Pero Dios creó, formó
y delegó. En José Briceño se dio una segunda creación. El haber nacido de nuevo el 18 de mayo de 1976, cuando me presentaron el plan de salvación y acepté el plan, me acuerdo que lloré y oraron por mí. En ese día se produjo una creación, una nueva creación. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hubo una nueva creación. Desde ese momento que Dios me creó 18 de mayo de 1976, entonces cuando Dios empieza a tratar con José Briceño, porque no era maestro, con José Briceño, en su formación, para después que Dios logre formar el carácter de ese hombre llamado Briceño, José Briceño, entonces le puede delegar responsabilidades. Esos son los pasos a tratar. Fíjese lo que dice Génesis, el capítulo 1, verso 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre. Primer paso, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó. Pero usted va a Génesis, el capítulo 2, verso 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Oído. El que un ser tenga dominio propio, siendo proactivo, no reactivo, siendo proactivo en sus decisiones, es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar las demás cosas en abundancia. Lo vuelvo a repetir porque yo no estoy predicando, estoy enseñando principios del reino. El que un ser tenga dominio propio, siendo proactivo, no reactivo, proactivo en sus decisiones, es la virtud más grande que tiene para dominar y administrar las demás cosas en abundancia. El milagro de la abundancia en la que vivió Egipto, el pueblo egipto, estos paganos, en los 7 años de escasez, ¿me está siguiendo? Estuvo en el buen administrador que Dios puso al frente para administrar. Administrador que gozaba de una de las más grandes virtudes que debe tener un ser para administrar los recursos de Dios, que es el dominio propio, que lo condujo a una vida de proactividad. Señores, estamos haciendo referencia de José, el hijo de Jacob. Porque cuando a él se le presenta la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar, él tuvo en Caratén dominio propio. Y dijo no. Él fue proactivo, no reactivo. Él aprendió a administrar sus propias pasiones y sus deseos que quizás se activaron desenfrenadamente, se activaron los malos deseos, porque lo que tenía al frente no era cualquier cosa, pero supo decir no. Por eso he dicho que para ser libre de las garras de la tentación en el área de la fornicación, no se necesitan las fuerzas de Sansón, sino la velocidad de José.
Porque José salió corriendo y fue ileso. Sansón no, con toda la fuerza que tuvo, no pudo, porque no tuvo dominio propio. Porque una cosa es la fuerza que tienes físicamente y otra cosa es el poder que tienes en el alma para tomar decisiones sabias, para tener sentido de conveniencia, para decidir, para entender qué te conviene y qué no te conviene. El que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Donde tuvo la bendición un pueblo egipcio que pasaba de millones, oiga, de millones de Egipto, donde estuvo su bendición en un solo hombre, que aprendió a tener dominio propio, llamado José. En uno. Vuelvo a repetir, el que seamos proactivos siendo selectos en las decisiones es un derecho que el Creador nos concedió. Esta virtud, ¿cuál, maestro? La proactividad. Es la capacidad que tenemos los humanos, los seres humanos, de elegir cómo actuar cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos, la mayoría. Y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos, que es donde radica el gran problema de los cristianos. La mayoría de la gente en nuestras iglesias son reactivos, no son proactivos. No hay dominio propio, no hay paciencia. Ellos no piensan para hablar, no piensan para actuar. Señores, ser reactivo. Oído. Ser reactivo es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea. Por ese ambiente que nos rodea. Es cuando nos dejamos afectar y nos dejamos llevar del ambiente que nos rodea. Por eso me llama mucho la atención del apóstol Pablo cuando escribe en los Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo. Dice, no os conforméis. La palabra conformar del griego es molde. Lo que Pablo quiso decir es, no te metas en el molde del mundo. Pablo quiere decir, no te dejes llevar por las corrientes del mundo. De eso en la iglesia, como usted no tiene una idea. La iglesia es el tipo de hijos de Dios. Voy a decir hijos de Dios. No los puedo llamar cristianos, porque si están en contra de la doctrina de Cristo, porque no la viven, aunque la conozcan, no son cristianos, son hijos de Dios. Pero en la iglesia hay un montón de hijos de Dios que no han entendido que ellos son embajadores de Dios, de la iglesia para el mundo, y no son espías del diablo en el mundo dentro de la iglesia. Que eso es lo que se parece, es que es lo que parece. El montón, el gran porcentaje no han entendido que ellos son embajadores de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo en la iglesia para el mundo. No, eso no lo han entendido y viven como espías del diablo en el mundo dentro de la iglesia. Ellos no han entendido que son embajadores de Dios en el mundo, en la iglesia para el mundo. No, viven como espías del diablo en el mundo dentro de la iglesia. ¿Cómo Dios puede delegarte responsabilidades así? ¿Cómo? Vamos, dígamelo, ¿cómo? ¿Cómo puede Dios entregarte a ti? Y no es nada que la gente no ha entendido, porque como no conocemos el texto sagrado, no ha entendido que lo que tú estés haciendo acá, tú vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo, y de eso depende de los galardones, y de los galardones que depende el lugar del reinado que vas a tener en el milenio con Cristo, porque no vas a esperar que el Señor Jesucristo te ponga a ti a reinar en el milenio cuando en la tierra, acá, en la tierra, mientras estuviste acá siendo su hijo, fuiste persona de mal testimonio.
Fuiste persona reactiva, que te dejaste llevar por cualquier cosa, por la pornografía, por la mentira, por el engaño, por las raíces de amargura, por la codicia, la avaricia del dinero, por la sed de prestigio y para ustedes contar. Vuelvo a repetir porque estoy enseñando. Ser reactivo es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea, no teniendo poder de decisión como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios, como para elegir aquello que vaya acorde a nuestros beneficios, como para elegir aquello que vaya en pro y en función del reino eterno, del reino de la luz. Señores, la reactividad consiste en adoptar una actitud pasiva y quedar a merced de las circunstancias. Dios me dijo, yo quiero que tú seas proactivo, no reactivo. Señores, las personas reactivas son afectadas fácil y poderosamente por las circunstancias, siendo influenciadas por el ambiente. Estas personas, que de ellas hay muchas en las iglesias, estas personas centran su preocupación en lo que otros hagan, en los problemas que acontecen a su alrededor y sobre todo enfocan su mirada en los hechos que no tienen solución. No tienen la capacidad de actuar. Se dejan llevar por los acontecimientos. Son como las naves en alta mar sin timón, cuando son llevadas por el viento. Son gentes bipolares dentro de la iglesia, bipolares, carnales, sensuales, almáticos. No tienen dominio propio, no tienen sentido de conveniencia, no tienen sentido de traslado. Sentido de conveniencia es entender que todo me es listo, pero que no todo me conviene. No tienen sentido de traslado, que no han entendido que fueron trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué hacen en las tinieblas? ¿Qué hacen en las tinieblas? Eres un embajador de Cristo, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la iglesia para el mundo que se pierde, o eres un espía del diablo en el mundo, que estás en el mundo dentro de la iglesia. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Está molesto, maestro? No. Estoy enseñando con el celo del Espíritu. Porque esto que estoy enseñando a mí me sirve. A mí me sirve para mantenerme en el carácter. A mí me sirve. Señores, la proactividad, no reactividad, la proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas. Vuelvo otra vez a repetirte. Permiso, que estamos en vivo. La proactividad, no reactividad. Proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas. Que negativamente que no permiten que las situaciones difíciles lo superen. Que toman la iniciativa sobre sus propias vidas y trabajan en función de aquello que creen
puede ayudarlo a vivir una vida mejor y agradable a Dios y a los que le rodean. Señores, la proactividad negativamente no se limita a una toma de decisiones o a iniciar un proyecto. Implica además hacerse cargo de que algo hay que hacer para que los objetivos se concreten y buscar el cómo, el dónde y el porqué de las cosas. Esto que estoy hablando, además de estar en la Biblia, esto es psicología. Yo vi una materia en la universidad que se llama psicología pastoral y esto es psicología. Por eso es que yo aconsejo mucho a los pastores o a cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, métase en una cátedra de psicología que no tiene nada que ver con ocultismo, ni con tiniebla, ni con brujería, ni con nada de eso. La psicología es el estudio del comportamiento del hombre, que tiene mucho que ver con su forma de pensar. Las personas proactivas cuentan con valores especiales, valores seleccionados, que dichos valores tan especiales y que son seleccionados los guían a reaccionar, a accionar, pese a que pueden suceder muchas cosas a su alrededor. Son capaces de anteponer siempre sus ideales y luchar positivamente, ampliando de este modo su círculo de influencia. Para ser proactivo en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias, se requiere el dominio propio. De esto carece el creyente, dominio propio. Lo he aprendido. La palabra enkarateia, dominio propio. Tiene mucho que ver con la paciencia. Tiene mucho que ver con la sabiduría. Tiene mucho que ver con la prudencia. Tiene mucho que ver con el ser proactivo. No el reaccionar sin pensar, sin meditar, sin preguntarse, espérate, ¿qué hubiese hecho Jesús en mi lugar? Cada vez que algo sucede, lo primero que yo pienso es qué hubiese hecho Jesús en mi lugar antes de reaccionar. Y al tener respuesta, bíblicamente hablando, entonces cuando reacciono, como Jesús lo hubiese hecho, estando en mi lugar. De eso necesitamos en la iglesia. El término dominio propio viene del griego enkarateia, enkarateia, enkarateia. Tiene que ver, oiga, el dominio propio tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El dominio propio tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Pablo, el apóstol, plasmó en sus escritos a Timoteo una verdad que tiene relación al dominio propio, lo que vengo
te vengo presentando. Eso está escrito, eso está escrito en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Cito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Señores, el caminar en el dominio propio es caminar en una de las virtudes del Espíritu Santo. Una persona volátil, lo que llamamos vulgarmente mecha corta, que medio prendes la mecha y explota, y es la detonación de una vez. ¡Pum! No piensan, no tienen paciencia, prudencia, no tienen sabiduría. Son reactivos a cualquier cosa. Gentes así, Dios no les puede confiar su reino. No puede. Dios tuvo que Jesús tuvo que ubicar a Pedro poner a Pedro en su lugar, porque llevarlo del hombre que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, llevarlo a estar dispuesto, manso, a morir en una cruz, crucificado boca abajo. No crea usted que los discípulos de Jesús eran cualquier cosa. Los santos apóstoles, santos. Que usted tiene una idea de cómo Jesús tuvo que lidiar con todos ellos. Vuelvo a repetir, el tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Vaya, según Hechos 24-25. Léalo, póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Hechos 24-25. Léalo. Esto es paradójico, pero es cierto. Que no se puede entender, pero está pasando. Porque es que parece que es un misterio, aunque no lo es. Pero te lo voy a decir así como para que lo agarréis, como para que me puedas entender la verdad esta que te voy a presentar. De gente que tienen al Espíritu Santo, que es puro dominio propio. El Espíritu Santo es puro dominio propio. Y parece que no lo tuvieron, porque el dominio propio por allí les pasó. A ellos el dominio propio les resbala. Ni siquiera tienen una idea de lo que es dominio propio. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. El dominio propio tiene que ver mucho con la sumisión, con la sujeción, con la obediencia. El dominio propio tiene que ver mucho con el quebrantamiento. Con la humildad, con la humillación. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se le desmorone, se le haga pedazos. Gentes que por no tener dominio propio hoy están en el cementerio. Gentes que por no tener dominio propio están sentados en una iglesia, viviendo en un círculo vicioso porque Dios no los ha podido enviar para los que los escogió, o Dios sabe que para qué los va a escoger. ¿Para qué los voy a escoger? Y ahí se les va la vida. Ahí se les va todo. Señor, úsame. No tienes dominio propio.
Señor, úsame. No eres mayordomo de tu propio ser, de tu propia vida, de tu propio existir. No tienes. ¿Cómo puedo usarte? ¿Cómo puedo hacer en ti las cosas que yo quiero hacer? ¿Cómo puedo entregarte la gloria de mi gloria? ¿Cómo puedo llevarte a brillar ante un mundo de oscuridad? ¿Cómo puedo subirte en los escenarios? ¿Cómo puedo entregarte el dinero que necesito entregarte? Los recursos del reino. ¿Cómo puedo entregarte un diamante en tus manos si no eres un engarce que lo va a sostener con propiedad? Eres un bipolar. Bipolar, que por cualquier cosa te vas. Y cuando pecas vienes llorando a pedir perdón. Y te sientes mal porque naciste de nuevo. Perdona. Y yo te perdono porque te amo. Pero después te presento otra vez al mundo y vuelves otra vez a la oportunidad. No miras, a ti no te interesa, no tienes un respeto por lo sagrado. Tú no honras el Via Crucis de mi hijo, desde Getsemaní hasta la cruz, porque yo invertí en ti clavos, heridas, coronas, flagelaciones, todo por lo que mi hijo pasó de Getsemaní a la cruz, al infierno y resucitarlo. Todo lo hice fue por ti, por ti. Yo invertí en ti una cruz. Yo invertí en ti un Via Crucis. Invertí un hijo. Pero eso a ti te rebala. O sea, el mundo te ofrece un plato de lentejas y lo vende y te va y lo quieres. Dejas la gloria que yo te quiero dar por la gloria que el mundo te da. Lo dice Romanos, Pablo en Romanos 2. Dejaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Cambiaron al Creador por las criaturas. Ese eres tú. Lo que te estoy diciendo, oído, presta atención, oiga, me lo dijo Dios a mí. Por eso está escrito aquí. Porque quien te está hablando fue el peor de todos. Porque el que te está hablando cayó, se sumergió, tropezó. Porque el que está hablando vivió una vida de bipolaridad. Donde iba, pecaba y pedía perdón, pecaba y pedía perdón, pecaba y pedía perdón. Era tanto lo que pecaba y lo que me reconciliaba que ya ni los ángeles se gozaban cuando me reconciliaba, ni los ángeles se gozaban. Cuando Miguel corría y Gabriel corrían al cielo, los ángeles se reconcilió Briseño, los ángeles decían, otra vez, nah. ¿Por qué? Porque era perdona el vulgo, una mamadera de gallo, un jueguito con lo sagrado, un jueguito con lo santo. A mi Dios, hasta que el Eterno me dijo, tienes que entender que el tiempo de dejar de estar echando bromas se tiene que acabar, Briseño, se tiene que acabar. Se está pasando el tiempo en tus manos y yo no voy a poder hacer contigo las cosas que voy a hacer. Sériate. Y yo me acuerdo una vez que me arrodillé y le dije, Señor, está bien, perdóname, pero quítame todo. Quítame todo lo que estorbe. Y el Señor me dijo, no, yo no te lo voy a quitar, déjalo tú. Yo no te lo voy a quitar, déjalo tú. Yo no te di esa mujer que tienes, esa amante. No, yo tengo una esposa para ti. Esa es tu amante, esa es la esposa de tu amigo o de tu hermano. Porque era el promiscuo más grande que vi dentro de la iglesia, José Briseño. No era un hombre casado, no tenía ministerio, no tenía nada. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Pero para introducirme en el plan y en su propósito, Dios me dijo, tengo que quitarte todas las escamas, como el pez que saco del agua y quitarle todas las escamas, quitarte toda esa basura, el lastre que tienes. Pero tú tienes que dejarlo. Tú tienes que dejarlo. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a verla. Yo te voy a hacer crear la necesidad que se tiene de que dejes esas cosas. Pero yo no te las voy a quitar. Tú las tienes que dejar. Y empecé a abandonar todo. ¿Duele? Sí. ¿Renunciar a lo que más deseas? Sí. ¿Aceptar las demandas de Dios que no son tan fáciles? Sí. Por eso te estoy diciendo que la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente me ve en Canaán, pero no conoce los desiertos que he tenido que pasar.
Porque yo no quiero darme como el santico. O sea, yo no, perdone usted el vulgo, yo no orino agua bendita. No, 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 yo soy pecador como, yo peco como usted peca, yo peco como usted peca, que he aprendido a luchar en contra de todas esas cosas. Porque entendí que el tiempo de estar echando bromas se acabó. Yo no te voy a esperar más, me dijo el Señor. Señores, el dominio propio tiene que ver con el retenerse por dentro. Tito 1:8. Vaya, léalo. El retenerse por dentro. Tito 1:8. Vaya, léalo. El dominio propio tiene que ver con ser vigilante de uno mismo. Vaya, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Ahí está. Tiene que ver con retenerse por dentro. Tito 1:8. Tiene que ver con ser vigilante de tu propia vida, de ti mismo. Primera carta a Timoteo 4:16. El dominio propio es una abnegación interna. Es una abnegación interna. Una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otros. El dominio propio está en saber decir que no cuando tienes que decir. Uno de los más grandes errores de nosotros los seres humanos es que no sabemos decir no en el momento que tenemos que decir. A las personas que le tenemos que decir. A las circunstancias que le tenemos que decir. A nosotros mismos cuando nos tenemos que decir no. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me dejaré llevar de ninguna de ellas. Ahí está. Por eso el Señor me dijo, eres como el pez que te saqué del agua del mundo, de las tinieblas, pero tengo que empezar a trabajar contigo para que esa piel escamosa que tienes se empiece a limpiar. Y empiezo a enseñarte y a presentarte por mi espíritu y por mi palabra principios de reino el cual tú debes utilizar para irte quitando esas escamas. ¿Esto está acá? Vamos a analizar los pasajes. Tito 1, verso 5 al 8. Cito. Esto le escribe Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera, oído, irreprensible. Que fuera que irreprensible. Marido de una sola mujer, que no tiene nada que ver con recasados. Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, la palabra necesario es un requisito sine qua non. Usted no puede pasar por alto. Tiene que ser así. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Dominio propio, no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y le pone el sello, ¡plum!, dueño de sí mismo. ¿Cómo? Dueño de sí mismo. Tito a Timoteo, Tito a Pablo. Pablo, ¿por qué es dueño de sí mismo? Porque el peor enemigo que tú puedas alcanzar, que tú puedas tener, para que Dios alcance su éxito, lleve a cabo su propósito en ti, el peor enemigo eres tú mismo. Ni el diablo, ni la circunstancia, ni el pecado, ni el mundo, tú mismo. Porque cuando tú eres dueño de ti mismo y eres un administrador y eres proactivo, no reactivo, y tienes dominio propio, pues nada de lo que el mundo, las tinieblas, el diablo y para ustedes contar te ofrecen, te van a afectar. Porque tienes dominio propio y sabes decirle no a lo que no te conviene, no a lo que no edifica, no a lo que atenta en contra del reino, no a lo que atenta en contra del amor que tú sientes por Dios, no a lo que atenta en contra de la honra que tú vas a tener por Dios y para Dios. Vamos a ver, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que le acabo de decir ahorita está en Tito capítulo 1, verso 8 al 9. Esto ahora, primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 11 al 16. Mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Cito. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¡Wow! ¿En qué? Pablo, ¿en qué? Esto manda y enseña. Ninguna tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, no solamente enseñes con tu boca, sino con tus dichos. Que tu cuerpo, tu vida, tu caminar sea una universidad ambulante, andante en la tierra. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿De qué? En la lectura. No le gusta a la gente leer. Estar detrás de un televisor para dedicarle 3 y 4 y 5 horas a Netflix, a una serie, vaya. Pero leer, escudriñar, estudiar, indagar, buscar, formar el carácter con los principios del reino que están en la palabra, ir a un libro, a un diccionario histórico, bíblico, diccionario bíblico, concordancia bíblica, comentario bíblico, dedicarle 4 y 5 horas al estudio. Reprendo al diablo, maestro. Netflix, alabado sea el Señor. No. No me cambie los principios. A veces la gente me dice con el respeto que se merecen, y lo mucho les digo con mucha prudencia y con mucha humildad, que no debería de nombrar el término humildad porque la gente de una vez lo tergiversa. Maestro, yo quisiera tener lo que usted tiene. Supieras por dónde he tenido que pasar. No. Todo lo que sé, lo que soy, se lo debo a Dios.
Pero ha habido una entrega, ha habido un quebrantamiento, ha habido un suicidar en el alma. He tenido que suicidar el alma en muchas cosas. No es fácil. No es fácil. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, ese don ministerial que está en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oído, aquí está, presta atención, oído. Ten cuidado de ti mismo. Dominio propio. Encratén. A Tito le dijo, sé dueño de ti mismo. Encratén. Ten dominio propio. Y a Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Dominio propio. No le dijo, ten cuidado del diablo, de los demonios, de las tinieblas, de las circunstancias, de las mujeres. No, de ti mismo. Porque cuando tú vives supervisando tu vida, tienes sentido de traslado, sentido de conveniencia, sentido de honra, sentido de respeto por lo sagrado, sentido de autoridad, sentido de quebrantamiento, de humildad, de sumisión, de sujeción, de obediencia. Tú te debes a Dios y sobre todas las cosas amas a Dios. Tú vas a activar todas estas virtudes que te acabo de decir y fácil, no vas a ser arrastrado fácilmente por el pecado. Jesús dijo una verdad, está registrada en Mateo capítulo 16, versos 24. Dijo una verdad. Cito. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dominio propio, encratean, dominio propio. Tome su cruz y sígame. Nuestra próxima clase, voy a continuar con esto del dominio propio, porque el apóstol Pablo relaciona el dominio propio con la vida de disciplina en el ejercicio de un atleta donde se abstiene de muchas cosas para lograr el objetivo, que es alcanzar la meta para obtener una corona. En nuestra próxima clase lo vamos a presentar. Es nuestra tercera, viene otra, no sé cuántas van a salir. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Oren mucho, no dejen de orar, sigan orando. Las tinieblas se están afectando y ellas van a defenderse. Sigan orando. Compartan estos mensajes, no se queden con ellos, vamos, compártanlo, todo lo que puedan. Y lo tercero, si usted puede enviar una ofrenda al ministerio, se lo agradecemos. Siempre lo he dicho, es su deber ser.
Yo no necesito entrar en el terreno de la manipulación, la intimidación y el control. Y tampoco necesito entrar en el terreno de la conmiseración, o sea, dar lástima para que usted me dé. No. Pero es su deber ser. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que le instruye en la palabra. El obrero es digno de su salario, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. No que sea vividor, sino que viva del evangelio. Puede usted enviar una ofrenda al ministerio, el maestro José Briceño. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Hágame la pregunta por correo, por mi correo electrónico, José Briceño, debo decir, Briceño con C, José Briceño 71@gmail.com, José Briceño 71@gmail.com, y o si no por el número telefónico, el WhatsApp, +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Usted ahí pide información, cómo le hacemos llegar una ofrenda, y ahí le vamos a dar la información. Lo otro que quiero pedirles, por favor, suscríbase al canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp, no grupo. El grupo lo vamos a cerrar, porque solo tenemos en el grupo lugar para 1000, WhatsApp millones. El canal de WhatsApp millones. Suscríbanse al canal de WhatsApp, suscríbanse al canal de Facebook, suscríbanse al canal de YouTube y suscríbanse también al canal de TikTok. En todos esos usted va a tener forma de cómo aprender del maestro José Briceño. Bueno, me despido hasta nuestra próxima oportunidad. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.